no es de sorprender. Y es que hay un dicho por ahí que dice: dinero mata carita. Pero en México también aplicaría: dinero mata justicia. Y es que precisamente los hombres y mujeres que deben velar porque haya justicia en México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se venden a los corruptos, en especial a aquellos que se enriquecen ilícitamente a costa del pueblo, Alito Moreno, y evasores fiscales. Entérate de qué estamos hablando a continuación. Obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde. Tarde de jueves 24 de noviembre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que no solamente en México dinero mata carita, sino también dinero mata justicia. Y es que a base de billetazos, empresarios evasores fiscales han engrosado aún más las carteras de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que, como es bien sabido, el presidente Andrés Manuel López Obrador había firmado un decreto a través del cual aquellos que cometieran el delito de evasión fiscal y contrabando eran merecedores de prisión preventiva oficiosa, es decir, en dado caso de que se les acuse por la comisión de estos delitos, defraudación fiscal y contrabando, no había de otra más que meterlos al bote en lo que se investigaba su acción jurídica, su situación jurídica. Sin embargo, PRI, PAN y PRD salieron en defensa en su momento de estos evasores fiscales, presentando amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de este decreto del presidente, que iba precisamente por aquellos que se han enriquecido de la nación. Los que más facilidades tienen para evadir la acción de la justicia son los que más roban a través de las factureras. Desgraciadamente, en México el poder judicial está corrompido hasta la médula. Y es que a pesar de que hace poco el ministro Saldívar presumía que en su mandato, en su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la corrupción pues ya no era un común denominador, pues la verdad es que con estas acciones distan todo lo contrario. Pues resulta ser que un proyecto de uno de los ministros más corruptos, y eso que ya no está Medina Mora, y es precisamente Luis María Aguilar, un proyecto de Luis María Aguilar el día de hoy fue aprobado en parte. ¿Por qué? Porque Luis María Aguilar buscaba que toda prisión preventiva fuera eliminada del Código Penal mexicano. Sin embargo, los ministros pues no se vieron tan ojetes, por así decirlo, y solamente le dieron chance a los que pueden comprar su libertad, es decir, a los evasores fiscales y también a los que utilizan factureras para no pagar impuestos, así como ustedes lo están escuchando. Así que los Juan Collado, Alejandro Moreno y compañía se siguen burlando de la justicia en México, y por eso es necesaria también una reforma al Poder Judicial. Y es que ya lo planteábamos, si no se hacen reformas al Código Penal de manera estricta, si no se hacen reformas a la Constitución en este tipo de sentidos, pues los ministros tienen de su lado a la ley, y de esa manera la pueden manipular y manosear a diestra y siniestra. Pero vamos a ver precisamente este resolutivo de la Suprema Corte, en donde se ponen del lado de los que más tienen y también de los que más transan. Chequemos la nota. Aquí está. La Suprema Corte determina que prevalecerá en México la prisión preventiva oficiosa, excepto para los acusados por contrabando, defraudación fiscal y los denominados factureros. Se hizo un llamado a garantizar la presunción de inocencia. ¿Cómo queda esto? Pues bueno, para no hacerlo tan largo, queda a interpretación del juez. Si el juez considera que la persona puede evadir la acción de la justicia, podría solicitar la prisión preventiva.
Pero si no, simple y sencillamente con una fianza, la persona podría seguir sus procesos en libertad. Ahora sí, escuchemos este resolutivo de la Suprema Corte de la Injusticia aquí en México. Refiere a la propuesta de invalidez del artículo 167, párrafo séptimo, fracciones primera y segunda. Existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza y de la señora ministra Ortiz Alf. Por lo que se refiere a la fracción tercera del párrafo séptimo de ese artículo 167, mayoría de 8 votos a favor de la propuesta de invalidez, vota también por la validez la señora ministra Ríos Farjat. Por lo que se refiere al artículo quinto, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional, existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta de invalidez, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, la señora ministra Ortiz Alf y la señora ministra Ríos Farjat. Es un voto parcial por la invalidez, únicamente por lo que se refiere a la referencia a las fracciones primera y segunda del párrafo séptimo, pero en contra de la remisión relacionada con la fracción tercera del párrafo séptimo del 167. Queda aprobado en esos términos, en el entendido de lo que ya habíamos dicho al inicio de la discusión de este asunto. El señor ministro Luis María Aguilar revisará las versiones estenográficas y tratará de presentar la propuesta que haya tenido mayor consenso, tratando de que al menos 6 votos puedan generar la argumentación. Si esto no es posible, bueno, pues habremos que construir entonces el engrose quizás en una sesión privada. Yo creo que eso lo podemos definir después. Creo que fue, reitero, muy útil esta propuesta y reitero mi reconocimiento al señor ministro Luis María Aguilar. Ministra Esquivel. Exactamente, ministro presidente. Comentar eso, que hay 6 ministros, por lo menos, que expresan su votación en contra de la interpretación del artículo 19, por lo tanto considero que no pueden regir en esa parte el engrose. Gracias, ministro presidente. Sí, es decir, creo que todos más o menos nos dimos cuenta que la interpretación conforme no alcanzó una mayoría. Sin embargo, lo cierto es que habrá que revisar todos los demás argumentos. Claro. Yo reitero, más bien le expreso al señor ministro ponente que yo haré un voto concurrente y yo no tendré ningún inconveniente que construya. Obviamente la interpretación conforme no tuvo una mayoría y bueno, quizás el señor ministro ponente lo deje como un voto concurrente, o quizás el voto concurrente sea su primer proyecto, porque quiero insistir, este proyecto lo presentó para tratar de que nos acercáramos. La postura original no era esta, y por eso es mi reconocimiento, porque es muy plausible que se trate uno de acercar al centro para lograr decisiones de corte. Sí, señora ministra. Brevemente, yo por eso voy a hacer el aclaratorio, porque aunque mi postura original fue la que señalé en el otro apartado, con el fin de lograr consensos, estaba con la interpretación. Así lo entendí también en su caso, señora ministra. Muchas gracias. Bien, pues entonces queda resuelto en estos términos este primer apartado. Señor ministro, el siguiente tema de fondo. Sí. Pues ahí está. Se mantiene la prisión preventiva oficiosa en delitos delicados, en delitos graves, pero en delitos que tienen que ver con el dinero, con la evasión fiscal, con el enriquecimiento ilícito, los famosos delincuentes de cuello blanco, ahí la prisión preventiva queda a interpretación de los jueces. Considero que para que esto hubiese sucedido sin problema alguno, lo primero que se tuvo que hacer en la Suprema Corte es dejar un poder judicial insoluto en cuestiones de corrupción. Una Suprema Corte, un poder judicial sin corrupción, no tendría problema por esta situación. Sin embargo, sabemos que en México hay muchos jueces que le deben muchos favores a muchos políticos. Muchos jueces que hoy tienen dicho cargo se lo deben a favores personales a compadres que forman parte de Acción Nacional, del PRI o incluso de Morena, porque también hay abogados en Morena como Ricardo Monreal, maestro de la UNAM, por cierto, ya no se me olvidaba, si no lo menciono Monreal se chivea. Entonces, aquí es donde nos queda esta situación de un sabor amargo. ¿Por qué? Porque quienes más roban son precisamente estos evasores fiscales.
Hoy, gente como Inés Gómez Mont, como Alejandro Moreno, como Juan Collado y tantos otros están siendo señalados por este delito, que de comprobarse que ellos cometieron tal delito, a interpretación de juez, estos personajes pueden llevar su proceso en libertad, en las comodidades que les da el sistema jurídico mexicano y no en la cárcel, que es lo menos que se merecen. Desgraciadamente, así son las cosas en el Poder Judicial, pero para eso estamos, para exhibir también los actos de corrupción y cómo se venden al peor postor, al dinero. Ahora sí, así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compartan este video para que más información llegue a todos ustedes. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir muchas más noticias. Pues recuerden, yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.